Buenos días. Vamos a dar inicio a la tercera unidad del curso. Es una unidad muy sencilla, donde vamos a aprender matrices. Las matrices son arreglos, son tablas, los pueden ver así. Y como saben, las tablas son bastante prácticas, son muy útiles, ya que organizan la información de una manera muy eficiente. Vamos a organizar información. Voy a procurar que sea problemas de administración para que lo entiendan más rápido. Pero bueno, eso no quiere decir que el álgebra lineal, que es la unidad 3 del curso, se limita a administración. Tiene un potencial impresionante. El álgebra lineal está en todos lados. Gracias al álgebra lineal podemos nosotros ver nuestras pantallas de los celulares, de computadoras, los gráficos que vemos en este tipo de dispositivos es gracias al álgebra lineal, ya que están programados con base en matrices. Y las matrices, insisto, son tablas. Las tablas tienen filas y tienen columnas. Las tablas pueden ser cuadradas o pueden ser rectangulares. Vamos a organizar información en estas tablas. Vamos a aprender a sumar, combinar estas tablas y también multiplicar, incluso hasta la inversa de una matriz. Son cantidades, bueno, no es complicado, sin embargo puedes confundirte en un inicio, pero con la práctica seguramente ya lo vas a dominar. ¿Bien? Bueno, ¿qué más viene en esta unidad? En esta unidad habla también sobre determinante de una matriz. El determinante de una matriz es una operación que se le aplica a matrices cuadradas, es decir, a tablas cuadradas. Hay diferentes métodos. En el canal hay una lista de reproducción llamada álgebra lineal, en donde se comparan los métodos que vamos a ver. Uno es el de Sarro, otro es el de factores y otras propiedades de los determinantes. Bien, pues vamos a empezar. Vamos a compartir pantalla. Bueno, antes de esto, déjenme mejor compartirles un texto para que estén aquí. Bien, este es el Hostler, es el capítulo 6, corresponde a la tercera unidad del curso. Álgebra de matrices, todos los subtemas de esta unidad. La regla de Kramer es la que nosotros vimos en la unidad 2, al final, con los determinantes. Bueno, ya sabemos calcular determinantes de tercer orden, ¿verdad? Incluso de segundo orden, por la regla de Sarros, con las diagonales. Todo esto ya lo hemos visto, método de reducción, método de sustitución, de reducción. Bueno, esto es nuevo. Este es el método de Gauss, de los sistemas de ecuaciones. Pero bueno, aquí dice, las matrices, tema de este capítulo son arreglos de números. Las matrices y su álgebra respectiva tienen una aplicación potencial siempre que una información numérica se pueda acomodar de manera significativa en bloques rectangulares, como aquí. Un área de aplicación de la álgebra son las gráficas por computadora. En un sistema de coordenadas, un objeto puede representarse por medio de una matriz que contenga las coordenadas de cada vértice o esquina. Si tú tienes un polígono, el que sea, dando las coordenadas de los vértices, puedes generar esa figura. Y estas coordenadas vienen dadas por esta tabla. Maestro, buenos días. Hola. Acabo de entrar. Lo que pasa es que tuve un
pequeño problema de un accidente con un accidente familiar, pero apenas acabo de entrar, por eso apenas hoy es tema nuevo. Sí. Recuerda que la clase se graba, entonces cuando tengas situaciones como esta u otras, puedes simplemente ingresar y al final revisar el video. De esta forma no nos, es que nos rompes el hilo de seguimiento. Bien. Entonces, Sí, profesor, gracias. revisa los videos. Gracias, profesor. Las coordenadas de los vértices, estos, se arreglan o bien se acomodan en una matriz. Una matriz es una tabla. En este caso, la columna 1 de esta tabla representa la coordenada X y la columna 2 la coordenada Y. Entonces, por ejemplo, en la fila 2, este punto tiene coordenadas menos 2,4, que sería este puntito de aquí. Este de aquí, que es la fila 1, 2, 3, 4, 5, tiene coordenadas menos 1, que es este de aquí. Y así los demás. Bueno, esta es una aplicación en sistemas computacionales de las matrices. Te permiten visualizar gráficas. Y esto, claro, lo puedes tú llevar a dispositivos, porque pues, lo que vemos en el celular, en una tableta, en una computadora, son gráficas, incluso en movimiento. Por lo tanto, estos puntos no están estáticos, se están moviendo, ¿verdad? Imagínate toda la ingeniería de sistemas que está detrás de eso. Y es gracias a la quebradina y otras ramas, ¿no?, de las mates. Bueno, por aquí hay algo sobre en el área, que es el capítulo 8, un problema de aplicación. Algo interesante, mira. Lo vamos a resolver más adelante, así como resolvimos el problema de las ofertas de empleo de la señora Benítez, me parece. En los últimos 3 años, 4 niñas y niños exploradores con estos nombres han tenido como misión recolectar fondos para apoyar un asilo. Con este objetivo en mente, cada año compraron chocolates. Los adquirieron de 3 tipos, blanco, amargo y semi-amargo. Cada caja contiene 20 chocolates. Los venden por pieza y los 2 últimos años vendieron todos. A continuación se resume la información para el primer año. En esta tabla se muestra el número de cajas que cada uno compró. Los 4 exploradores son estos de aquí en la columna 1. Aquí en la fila 2 son los tipos de chocolate. Blanco, amargo, semi-amargo. Por ejemplo, aquí Mang compró 6 cajas de chocolate blanco, 15 del amargo y 9 del semi-amargo. Carolina, 13 de blanco, 10 del amargo, 7 del semi-amargo. Y así los demás. Entendemos esta información. Tiene una organización buena, es comprensible. En esta otra se muestra el precio por caja y el precio a que vendieron cada tipo de chocolate. Aquí, mira. Los chocolates. El precio por caja, supongo que son dólares o quién sabe qué moneda trabajen aquí. Vamos a suponer que sean dólares, más creíble. Precio por caja, 50. Aquí, $50 la caja de chocolate blanco, $30 la caja de chocolate amargo y 40 la de semi-amargo. Bien. Precio de venta por pieza, $4, 3. Con base en esta información, se te piden cosas. 1. ¿Quién obtuvo mayor ganancia el primer año? ¿Cómo resolverías eso? No es complicado. ¿Cuál será tu idea? ¿Quién de los 4 generó más? Bueno, no es tan difícil. Carolina, ¿Cómo por qué? porque
Carolina tiene más cajas de chocolate blanco y el de chocolate blanco cuesta, bueno, el precio es un poquito mucho más alto. Entonces, por ende, si vendió esas 13 cajas, obtuvo mucho mayor ganancia que los otros que compraron cajas en menor cantidad. Pudiera ser, pudiera ser. Habría que hacer un análisis, un Excel, sería algo muy rápido, pero no te dejes llevar por eso. Sí, la caja de chocolate blanco es la más cara y por lo tanto es la que vende o genera mayor ganancia. Pero bueno, en las demás cifras de los chocolates de esta Carolina, 17 para los amargos y semi-amargos, son de hecho los más pequeños comparado con sus compañeros exploradores. Entonces, pudiera ser que uno de estos supere la ganancia de Carolina, porque estos números son los más pequeños. ¿Quién hizo la menor inversión? No es difícil, ¿verdad? Habría que hacer las cuentas. Y mira, aquí esto es interesante. El segundo y tercer años compraron las mismas cantidades de cajas de chocolate, es decir, esta misma tabla. Pero el precio por caja para el segundo año fue 10% mayor que el del primer año. Significa Profe, perdón que lo interrumpa. Sí me voy a tener que ir al hospital por el accidente de un familiar. Yo veo el video de su clase al final y gracias por su comprensión. Gracias, profe. Hasta la próxima clase. luego, que estés bien. Soy Hernández Venegas Enrique Eric. Gracias. Bien. Estos son los precios actuales en el año 1. En el año 2, a estos precios se les agrega un 10%. Habría que calcularlos. Y mientras que en el año tercero fue de 65, 45 y 40 para los chocolates blanco, amargo y semi-amargo, es decir, volvieron a incrementar. Además, ellos conservaron los precios de venta del primer año. Los precios de venta son estos, la última columna. Entonces, con esta nueva información, ¿quién genera más? ¿Quién invierte menos? Bueno, eso lo podemos resolver con un Excel fácilmente, pero el Excel son tablas, ¿verdad? Son matrices, realmente. Está bien, vamos a ver. Déjame copiar esto. Ahorita nos vamos a empezar. Vamos a explicar esto. Bien. Tenemos esto de aquí, es una empresa produce 4 productos, A, B, C y D. El productor de cada artículo requiere cantidades específicas de 2 materias primas, X y Y. Y también cantidades determinadas de mano de obra. Suponer que la empresa desea comparar los números de unidades de X y de mano de obra que se requieren en la producción semanal de estos 4 productos. La tabla aparece información muestral para tal caso. Por ejemplo, la producción semanal de A requiere 250 unidades. 250 unidades del material X. El producto A requiere 160 unidades del material y 80 unidades de mano de obra. Similarmente, los productos B, C y D. Esto de aquí es una organización de la información y podemos escribirlo como una matriz, como una tabla. Bueno, esta es una tabla. La matriz, ¿cuál sería? La matriz es muy parecida al determinante que habíamos escrito en sistemas de ecuaciones, 3×3. En este caso, la matriz debe contener únicamente la parte numérica, los datos de tu tabla, es decir, esto de aquí. Entonces, la matriz sería 250, 300,
170 y 200. Así. 160, 230, 75 y 120. 80, 85, 120, 100. Una matriz contiene filas y columnas. ¿Cuántas filas tengo aquí? ¿Y cuántas columnas? Tiene 3 filas y 4 columnas. Bien, las filas son horizontales. 1, 2, 3. Columnas verticales. 1, 2, 3, 4. Tengo 2 elementos dentro de la matriz. La matriz se escribe entre corchetes. ¿Sí? Alternativamente están los paréntesis. Pero yo voy a trabajar corchetes. Bien. La columna 1 de la matriz son estos números. ¿Qué te están representando en tu tabla? ¿O qué significan? 250, 160, 80. ¿Qué mide? Las unidades del del producto A. Correcto. Sí, producto A, producto B, producto C y producto D. En total, el producto A requiere ¿cuántas unidades? Bueno, el 250 corresponde a las unidades del material X, el 160 unidades del material Y, el 80 unidades de mano de obra. El total de unidades es la suma de estas, ¿verdad? Bueno, eso no importa. Nada más que se entienda qué significa esta matriz. Y la fila, cada una de las filas, en este caso representa unidades del material. En este caso son unidades de material X, la fila 1. Por lo tanto, este 300 significa 300 unidades del material X para generar un producto B. 170 unidades del material X para generar un producto C, y así los demás, ¿de acuerdo? La fila 2 representa las unidades de Y, y la fila 3 las unidades de mano de obra, ¿vale? La matriz, o bien, sí, esto es una matriz, ya no voy a usar el concepto de tabla, tabla es esto de acá, esto es una matriz. La matriz tiene un tamaño. El tamaño de la matriz va a ser igual al número de filas por el número de columnas. No se realiza el producto sin realizar el producto. Bien, entonces, ¿cuál es el tamaño de esta matriz? ¿Cuántas filas tiene? Quedamos que eran 3. ¿Y cuántas columnas tiene? 4. El tamaño de esta matriz es 3 por 4. Se acabó. Bien. No se realiza el producto. Bien, esto no es una multiplicación. Representa el tamaño de esta matriz. Y fíjate que si tú en la práctica se pueden trabajar tablas, pero pueden ser incómodas. Entonces, si tú sabes qué representa cada uno de las filas y las columnas, entonces se vuelven innecesarios estos. Y solamente basta con trabajar las componentes o entradas de la matriz. Estos números tienen una ubicación dentro de la matriz. Si yo cambio de posición, por ejemplo, este 75, lo muevo. Imagina que si yo intercambio dos elementos de la matriz, te pregunto, ¿representa la misma información que antes o ya la alteré? Ya se alteró. Ya es distinto, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo. Esta matriz sigue siendo del mismo tamaño, sin embargo, la información que muestra ya es distinta. Entonces, tengan cuidado. Bien. Cada uno de los elementos dentro de esta matriz
le vamos a asociar una especie de coordenadas. Pero en lugar de llamarle coordenadas, le vamos a llamar posición. La posición del primer elemento, 250. Siempre vamos a trabajar en el orden filas, columnas. Entonces, ese 250, lo voy a poner un poco. Lo pongo aquí. Aquí el 250 está en la fila. ¿Qué fila está? El 250. 1, 2, 3. La 1. Fila 1. Y columna 1 también. Entonces, es el elemento 1, 1. No es el elemento 11, no, es el elemento 1, 1. El primer 1 que está aquí representa la fila en que está posicionado este número. Y el segundo 1 representa la columna en que se está localizando. ¿Vale? Así, muy fácil. A ver, otro. Este de aquí, el 300. ¿En qué fila está? ¿Y en qué columna está? 1 y en la 2. ¿Está en la fila qué? 1. Fila 1 y columna 2. Entonces es el elemento. ¿Qué elemento será? 1, 2. 1, 2. 1, 2. No es lo mismo 2, 1. Porque aquí, si yo pongo 2, 1, significa que es fila 2, columna 1. 1, 2. ¿Vale? A ver. El 170 que está a la derecha del 300. Está en la fila 1 y columna 3. Entonces es el elemento 1, 3. y así puedo barrer todos los elementos, todos. Díganme, ¿cuál es la posición de este 85? ¿En qué fila está? 3. Fila Tres. 3, columna 2. 3, columna 2. ¿Qué elemento es? 3 y 2. 3 y 2. 3, 2. A ver, el elemento 2, 3 es... ¿Cuál es el 2, 3 de esta matriz? 75. 75, ¿correcto? ¿Por qué 2, 3? Ah, pues porque estoy en la fila 2, columna 3, 75. De esa forma localizamos los elementos dentro de una matriz. Son una especie de coordenadas, pero aquí vamos a dar como primer número la fila de la matriz y segundo número la columna. Y serían así, ¿bien? Tenemos 4 elementos, perdón, 3 filas, 4 columnas, son en total 12 elementos dentro de esta matriz. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bien. No utilices barras para escribir las matrices. Las matrices deben estar encerradas entre corchetes. Si tú pones barras, así como tipo valor absoluto, en matrices, esas barras tienen un significado distinto. De hecho, es el de determinante. ¿Vale? Entonces, o utilizas paréntesis o utilizas corchetes. No utilices barras, porque esto representa otra cosa. Bien. Esta criatura. Tenemos aquí 2 matrices más. Representan algo, no sabemos, pero es un algo. Bien. Díganme, ¿de qué tamaño es la matriz B? ¿Y de qué tamaño es la matriz C? 3 por 3 3. y la C es 4 por 2. Es 3 por 3. Mientras que C es
4 por 2. No es lo mismo 2 por 4 que 4 por 2. Recuerda que esto representa tamaño de la matriz. 4 por 2 significa que tiene 4 filas y 2 columnas. Bien. A ver, dime, ¿cuál es el elemento B1, 2 de la matriz B? Le pongo esta B porque estoy llamando a la matriz B. 1, 2 se refiere a la posición. ¿Cuál es el elemento B1, 2? 6. 6. ¿Todos de acuerdo? ¿O ya se perdieron? Sí. Sí. ¿Y se perdieron o están de acuerdo? Estoy de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. El elemento B3, 1. Menos 3. Menos 3. Menos 3, correcto. El B1, 3 es diferente, es menos 2. Y así sucesivamente. ¿Sale? El C2, 2 sería 4. 4. Díganlo como afirmación o como pregunta. El C4, 1. 7. 7. El C1, 4. No se puede. Pues no, no hay. Es una trampa, ¿verdad? C1, 4 no hay porque esto significa que la matriz tiene una fila, 4 columnas, y no, tiene 2 columnas nada más. Entonces, este no existe. Cuidado, ¿vale? Y así puedo darme más elementos de la matriz. Los números que contiene la matriz se llaman elementos, componentes, entradas, como quieras llamarle. Todos ellos son lo mismo. Y cada uno tiene su ubicación dentro de esta matriz. Vale. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Ninguna. Bien. Entonces, ¿de qué tamaño máximo pueden ser las tablas? Es decir, ¿cuál es el tamaño más grande que puede de una matriz? ¿3 por 3? ¿O puedo hacerlo más grande? Lo puede hacer más grande. Más ¿No grande. hay como un límite? No hay límite. Correcto. No hay límite. Yo puedo trabajar matrices pequeñas o muy grandes. ¿Cuál sería la matriz más pequeña que pueda yo trabajar? 1 por 1. 1 por 1, correcto. Una fila, una columna. Y en ese caso se tiene un número nada más, un escalar. Los números que nosotros operamos, los que ya conocemos, estos de aquí y otros, son matrices de tamaño 1 por 1. Así de fácil. Si tú necesitas arreglos o tablas con mayor cantidad de elementos, entonces ya la matriz crece en tamaño. Bien, vamos a definir una matriz aquí. Una matriz con cuántas filas puede tener, el número que sea, pero debe ser un número entero. No puede ser una matriz con media fila o un tercio de fila. No tiene sentido. Puede tener 1, 2, 3, 4, etcétera, filas. Aquí a ese número entero le voy a llamar M. Una matriz con m filas, ¿y cuántas columnas puede tener? Como mínimo una, como máximo infinito, matemáticamente infinito, pero debe ser un número entero, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 80, 1.000.000 de columnas. A ese número entero le voy a llamar n. ¿Entiendes esto? Pues ya te perdiste. Todo bien. M y N son números enteros y representan respectivamente filas y columnas de la matriz. Una matriz con M filas y N columnas tiene tamaño. ¿Cuál será el tamaño de esta matriz con M filas y N columnas? Infinito. ¿No?
No, yo te estoy dando un número de filas y un número de columnas, y no son infinitas. MN. M por N, no M, M por N, y es el tamaño. Bien. Una matriz con M filas tiene tamaño M por N. Dice, escribe de la siguiente forma. Vamos a escribir una matriz con M filas y N columnas. A esa matriz le voy a llamar A, porque sí. No te gusta, cambiar el nombre. Una matriz con M filas. Ah, entonces debe ser muy grande, ¿verdad? El elemento que está en la fila 1 y columna 1, ¿qué posición tiene? 1, 1. ¿Preguntas o respondes? Respondo. Bien, 1, 1. Este elemento que está aquí, ¿qué posición tiene? 1, 2. Es correcto. Y luego le sigue el 1.3, el 1.4, el 1.5, el 1.6 y hasta dónde termino. ¿Cuál es el último? Infinito. Dale, con infinito. Tengo AM. 1N. N columnas. 1N. Sí. Correcto. Ay, ¿Vale? ¿Por qué adoran al infinito ustedes? El primer elemento que está aquí en la fila 2, ¿qué posición tiene? 2, 1. 2-1. Este es 2-2. El que le sigue es 2-3. Y el último de esta fila es 2N. A2N. A2N. 2N, correcto. Fila 2, columna N, no infinito. Una más. 3-1, 3-2, 3-3 y el último es 3N. Bien, ¿cuál es la última fila de esta matriz? Sería la 4M. 4. No, no estoy en la fila 4, estoy en la fila última. Y la última, ¿qué número le corresponde? M. M. Sería el M, fila M, columna 1. Fila M, columna 2. Fila M, columna 3. Continúo. El último de la matriz, ¿qué fila es? AM. M. AM. ¿Y columna? N. N. Bien, bien. Tenemos un conflicto. Estas son las M filas. Y esto de acá son las N columnas. ¿Vale? Esta es una matriz M por N. Y puedo hacerla más grande todavía. No hay matrices triangulares, bueno, que tengan estructura triangular. De hecho, sí existen las triangulares, pero no son, bueno, son rectangulares, sin embargo, dentro de la matriz tú puedes dibujar triángulos. Los que estén dentro de los elementos dentro del triángulo, si son ceros, se llaman matrices triangulares. Puedes tener triangular superior o triangular inferior. Más adelante, más adelante. Bien, lo vamos a ver. Bueno, esta es una matriz en general. Es un arreglo de filas y columnas en donde los elementos de esta matriz, todos estos A's que aparecen dentro de la matriz se llaman elementos o componentes o entradas. ¿Cuántos elementos contiene esta matriz? Por ejemplo, la matriz B, ¿cuántos elementos tiene? Esta de aquí. 9. 9. ¿Cuántos tiene la matriz C? 8. 8. Fíjate que ese 9 lo obtienes multiplicando el tamaño de la matriz, 3 por 3. Y este 8 lo obtienes como 4 por 2, ¿verdad? Este de acá, esta matriz no tiene nombre, pero tiene 3 filas, 4 columnas, tiene 12 elementos. ¿Cuántos tiene la matriz A? 16. Ahí se ven 16, pero
Estos puntos suspensivos significa que continúan, ¿verdad? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos elementos hay en cada fila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último es n. Hay n elementos en una fila, en la fila 1. Hay n elementos en la fila 2. Hay n elementos en la fila 3. ¿Cuántos tengo en total? ¿Cuántas filas son? N por M. Hay n N filas, por N. hay n columnas, entonces tengo mn elementos. ¿Vale? Está muy fácil todo esto. Voy a buscar un ejemplo. Hay matrices muy particulares que reciben un nombre especial. Por ejemplo, la matriz 0. La matriz 0, o la matriz nula, también se llama así, es aquella cuyos elementos son todos iguales a 0. Una matriz 0, por ejemplo, a ver. Si yo tengo una matriz 0, es un 0, no es una O, es un 0. La matriz 0, 2 por 3, significa que tiene 2 filas y 3 columnas. 1, 2, 3 columnas, 1, 2, 3 columnas y 2 filas. Y cada elemento de esta matriz es igual a 0. Esta es la matriz 0 de tamaño 2 por 3. Podemos tener matrices 0 de cualquier tamaño. 1 por 4. La matriz 0 de 1 por 4 sería una matriz con una fila y 4 columnas. Todos los elementos iguales a 0. Debes dar una ligera separación entre los elementos para que no se empañe. ¿Vale? La matriz 0, 4 por 1. Mira, aquí se invierten los índices. Es una matriz con 4 filas y una columna. Y no es lo mismo que esta de acá, ¿verdad? Fíjate, no es lo mismo. Son cosas totalmente distintas. Y puedes tener otro tipo de matrices. Una matriz 0, 3 por 3. Sería 3 filas con 3 columnas, ¿verdad? Y así sucesivamente.